Como ya nos conocemos todos, no vamos a volver a repetir. Directamente vamos a llamar a Janis para que nos presente K-cine y K-dramas desbordados. Y además le voy a hacer la promoción, mientras tanto. Trajo acá toda la colección. Preciosa, sí. Que tienen acá. Información, ¿no? Bien. Compartir, parece. Acá. Para la foto. No le pongo para. Ya, gracias. El tiempo está todo. Pues no vale. Ya, entonces voy a comenzar. Era una presentación para que no fuera tan, porque como no pueden ver el libro de cerca, aunque después se pueden aquí acercar. Sí, esa. Ya, muchas gracias. Bueno, este es el último libro que nosotros sacamos de nuestra colección Corea desde América Latina, es el quinto, y es como varios de nuestros libros, algunos son colaboraciones, este es uno de ellos, es una colaboración entre... Sí, me pongo acá, a ver si se escucha bien. Es una colaboración entonces entre el Centro de Estudios Comparados de Corea y también el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl y del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Nacional de La Plata. Son entonces, en esta colaboración en conjunto, son 9 capítulos que son dos autores que escriben desde Argentina, Chile, Estados Unidos también, y está publicado en formato físico, pero también en formato digital, en EPUB, por RIL Editores, que creo que también y también está disponible por Buscalibre, así que deberían poderse encontrar por internet, pero aquí los vamos a dejar unos ejemplares también para el programa. Y tiene básicamente 3 secciones. De reflexiones sobre la sociedad coreana, pero desde el cine y los K-dramas, por supuesto, imaginación tecnológica, directores y festivales de cine, y la representación de Corea y América Latina. Ahí les voy a mostrar un poco, solamente enunciar de qué trata cada capítulo. Y obviamente, como muchos yo creo de todas las otras colecciones de libros, ¿no? La idea es siempre el imperativo de tener una obra en español sobre estudios coreanos, ya que es un material muchas veces que resulta escaso, y cuando tenemos que a veces trabajar al mismo magíster nos pasa mucho, tenemos que referenciar muchas veces obras en inglés o en otra cosa, y no teníamos tanto material en español, entonces ese es un poco el impulso que lleva a construir entonces esta colección y empezar a explorar con también materias más específicas. Los primeros libros fueron más bien contextos más amplios, más introductorios, y aquí ya entrando al tema específico del cine y las series coreanas. Entonces los ensayos van desde un escenario general a la industria del cine y de la televisión, y hay otros ensayos que más bien van a análisis específicos de las obras. Y básicamente desde el prólogo, la idea es mostrar un poco el éxito de la obra coreana, y hay una tesis que también promueve uno de los editores, que es de la idea de que Corea es una modernidad intermediaria y cómo ese tipo de modernidad que se refleja en los relatos resulta atractivo también en la ola coreana. Ahora, los capítulos aquí pueden ver los enunciados de los títulos para que se hagan una idea. La primera parte trata sobre las reflexiones sobre la sociedad coreana en general a través de películas. Se toca el caso de Parasite y cómo a través del Parasite se habla de la desigualdad social a través de la imagen de la vivienda, ¿no? La banjija, que es como este semisótano. Después se habla de la película Burning y también una reflexión sobre la sociedad de clases coreana. Luego, a través de Kim Ji-yeon, que por supuesto es un libro y una película, se ve también el caso del feminismo, y después también se ve el caso de Corea del Norte, la unificación a través de la narrativa de un drama, ¿no? Específicamente que podemos a través del análisis audiovisual ver estas temáticas contemporáneas de Corea. Luego, la siguiente sección habla de toda la temática tecnológica, las Smart Cities y cómo también se encuentran en series específicas. Se entran también a las obras de manera comparada a obras de directores coreanos y también latinoamericanos. Y un capítulo también muy interesante que ahonda todo el escenario de festivales de cine, ¿no? Que en Corea del Sur son muy conocidos, por ejemplo, el de Busan y todo, y básicamente cómo funcionan y cómo instalan así las películas que muchas veces son consideradas al margen de la obra coreana al ser una industria con muchos años de experiencia, y cómo son concebidas en el escenario internacional.
Y después se cierra con 2 capítulos que tratan de ver los imaginarios surcoreanos que se tienen de Latinoamérica y también a lo que ocurre con la diáspora coreana. Aquí un capítulo desde los documentales de la comunidad coreana en Argentina, que yo creo que les puede resultar muy interesante, y también los imaginarios de Argentina en el audiovisual coreano contemporáneo, que es también para ver cómo, no sé, no sé, nosotros hablamos también del eurocentrismo, del orientalismo que existe, también a veces los imaginarios de latinoamericanos se promueven ciertos estereotipos también en programas de televisión coreana, y eso es muy interesante de hacer esa comparativa. Y ahora, para darles contexto de la colección de libros que las trajimos aquí en plenos para dejarlos en la universidad, aquí se pueden ver los 5 libros que han salido en los últimos años. Por ejemplo, el primero que se comenzó, El cambio de época, que fue sobre, se reunían coreanistas de Latinoamérica y latinoamericanistas de Corea para hablar cada uno de las regiones del otro. El Corea-Chile fue en el contexto de la celebración de los 60 años de relaciones diplomáticas, que creo que así se cumplió en muchos otros países de Latinoamérica ese año. El tercer libro es de Lecal, que es de Lecal, que es el que se hizo en pandemia, ese Lecal que costó un poco porque al principio se aplazó todo y al final resultó en pandemia y se hizo este libro. Un paso más, que ese es básicamente lo conseguimos como un libro ya introductorio para quien quiera comenzar los estudios coreanos porque habla desde la historia, cultura y es como bien autodidacta. Y ya este último, cuando empezamos a explorar materias más específicas, ya más especializados desde cine y los K-dramas. ¿Y dónde se pueden encontrar? Quizás para la gente, no sé si hay alguien conectado desde Chile, esas tiendas, pero desde el extranjero está disponible en la tienda de EPUB. Esperamos en un par de años poder liberarlos, así fue el trato con la editorial, para que estén disponibles a todo público, pero por mientras ahí, y bueno, por supuesto lo van a poder encontrar aquí en la USAN. Eso, muchísimas gracias. Ahora me siento mal porque te apuraste. Bueno, seguimos con Verónica Pérez Tafí. Ya, te vamos a alterar el orden porque no, porque voy a poner los otros del programa y ahí te doy. Pero para que ya ni me acuerdo. Demasiadas presentaciones. Estaba acá, estaba la misma, mirá que no, porque estaban. No. Bueno, ya es demasiado. Acá está. Hago como general y después los dejo a ustedes. Por ahí Napkin, que ella es la que. Para que se vea. Sí, un minuto igual. Bueno, estas son las que iba a hacer la presentación al final, pero dije que quedó mal el orden. Primero tengo que decir los 4. Estos son los 4 libros que hicimos en el marco del programa del apoyo de la academia. Y sí, ella sabe cómo compartirlo en, no sé, 3 pantallas para que. Y ahí quedó. Ahí está. El primero es justamente el que va a presentar Verónica Pérez Staffi, que es la directora de acá de la licenciatura en Relaciones Internacionales, que formó parte del primer proyecto. Y bueno, después va a quedar un poco en claro también por qué su participación. Y de hecho, cuando empezamos como con el programa, bueno, se origina dando yo clases a la licenciatura, entonces de ahí un poco este primer libro que tiene varias traducciones de expertos en diplomacia cultural y en productos culturales coreanos del exterior, fue como una primera propuesta. Y bueno, después va a venir en nuestro libro el concurso de ensayos para los egresados que tuvimos del programa, que es el Corea Un Nuevo Comienzo. Y bueno, después Gustavo va a presentar el otro libro, que es el último ya te fuiste del otro lado, que es de Corea del Sur y el Triángulo del Litio, que es un poco como la apuesta con el Hallyu, es como atravesando otras áreas de investigación que tiene la universidad. Gustavo es experto en geopolítica, los recursos naturales estratégicos, y bueno, terminó involucrado en los recursos naturales estratégicos que involucran también a Corea y POSCO. POSCO es la empresa que tiene las inversiones en el Triángulo. Y bueno, y finalmente el último, Periferia Global, que era el que estaba pensado para que yo presentara estudios coreanos contemporáneos en América Latina, que me salteé porque en realidad me quedaban solo 2, los dejé ahí, voló todo, desapareció, no hay libros para mostrar, es como una presentación de libros sin libro. Complejo, todos los libros los publicamos por la editorial de la Universidad del Salvador y bueno, ahí son, además de ser todos de acceso libre, los obsequiamos a las instituciones, al alumnado, no hay ninguna cuestión comercial detrás porque es la editorial universitaria
y además porque contó con el apoyo de la academia, así que bueno, son todos libres y obsequiamos, solo nos queda esto nada más, 2 y 2. Si alguien se quiere llevar, es todo lo que hay. Lo demás se llevaron los alumnos, quedó de rifa solo esos 2. Y bueno, simplemente en el último, en el de Periferia Global, ahí sí es un poco un estado de situación de los estudios coreanos en América Latina, hecho desde quienes participan de los programas de estudios coreanos, así que es una publicación con los miembros que participan en las investigaciones vinculadas a Corea acá desde el programa del USAL. Y esa va a ser mi presentación, también voy a hacer más corta, que lamento no poder, pero como son de acceso libre, después podemos compartir igual el PDF y quizás si hay alguna reimpresión los haremos circular. Y bueno, ahora sí le dejo la palabra a Verónica, que va a presentar el primero, que tiene mucho que ver con las relaciones internacionales. No, porque no te escuché el que está en la pantalla. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Bueno, 5 minutos para dar lugar a los demás. Como dijo Pilar, este libro, Hallyu o de Diplomacia Cultural, vean que es un libro en el cual se plantea una pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, Corea del Sur y sus productos culturales es un libro que publicamos en el marco del primer proyecto, ¿sí? Con la Academia de Estudios Coreanos, en el cual, bueno, tuve el honor de acompañar a Pilar. Yo no soy especialista en Corea, me acerqué gracias a su invitación a ese primer proyecto, entonces lo hice desde el marco de las relaciones internacionales y sobre todo aportando desde la diplomacia cultural, que era lo que queríamos explorar en este capítulo. El libro se divide en 2 partes, el primero es arte, cultura y política, y el segundo es Hallyu y relaciones internacionales, donde está nuestro capítulo en el cual nosotros lo que hicimos fue hacer una investigación sobre el Centro de Estudios Coreanos de Buenos Aires. Bueno, para mí fue maravilloso haber aportado, o sea, mis lecturas, mis experiencias, mi expertise al capítulo, y bueno, me nutrí mucho de, digamos, todo el conocimiento que tiene Pilar respecto de, bueno, todos sus años del estudio de Corea. Si bien el libro se publicó en 2019, bueno, sigue siendo, ¿sí?, material de consulta, de interés, sobre todo de los estudiantes. Siempre tengo en mi oficina acá en Buenos Aires y en Pilar, tengo otra oficina, siempre, bueno, está ahí a la mano para profesores o estudiantes que se lo quieran llevar. Lo voy a dejar a pero bueno, eh, bueno, básicamente sí, sí dije más o menos lo que quería decir. El primer proyecto terminó en 2019 y bueno, y dentro también lo que recién decía Pilar, ese segundo libro, esta segunda publicación, Corea, un nuevo comienzo, fue buenísimo porque en esa participaron, producto de un concurso de ensayos, participaron estudiantes tanto de grado como de posgrado. Y es hermoso ese libro también. O sea, es súper interesante porque también recorre arte, religión, política exterior, y bueno, entonces todo se resume en ese libro que resultó, la verdad que, digamos, muy interesante, sobre todo también porque participaron aquellos estudiantes muy interesados en el tema. Así que bueno, es todo. Gracias. Gracias. Luciano Lanare. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el aguante hasta ahora, ¿no? Así que, qué lujo que lo tengas. Presentación libro, no fue muy escueta. Sí, sí, pero me la cargaron directamente acá, me parece. Sí, no, presentación libro, me han puesto en el escritorio. Sí, en el escritorio. No, esta. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por bancarse este horario para presentar un libro sobre el milagro coreano. Un poco para no aburrirlos de la cuestión personal, por qué estoy... Ahí está, muchas gracias. Presente acá, primero agradecerle a Pilar que confió en darme este espacio para presentar
esta humilde obra. Segundo, por la admiración que tengo por Pilar, porque desde hace mucho tiempo, como recordábamos hace un rato, venimos estando en este ámbito cuando éramos los raros entre los raros, ¿no? Hoy está bastante normalizado el tema de Corea dentro de todo, pero en aquella época, 2004, 2005, éramos, sí, casi los inventores del COVID, ¿no? Por lo raro que éramos. Pero bueno, una sopa de coreanólogo de esa época hubiera hecho un desastre, ¿no? Pero bueno, desde 2004 empezamos, o yo empecé particularmente en la Universidad de La Plata, junto a un querido profesor que ya no está entre nosotros, que es Jorge Di Masi, a estudiar Corea. Y la Universidad de La Plata nos abrió la posibilidad de mirar Corea desde una visión crítica, ¿no? Y me acuerdo que de forma muy grosera y muy atrevida, en ese primer congreso de estudios coreanos que se hizo, o el segundo, no me acuerdo, en Rosario en el año 2005, me empezó a intrigar, perdón, el tema del desarrollo de Corea y por qué le llamaban un milagro. Y escribí perdón, ahora escribí un libro, en esa época escribí una ponencia que se llamaba Milagros no hay, ¿no? Donde buscaba encontrar las otras maneras de entender ese proceso de industrialización. Porque siempre me llamaba esta atención de que cuando se hablaba del desarrollo de Corea nos mostraban unos gráficos con unos números exorbitantes para los latinoamericanos, que por un lado, no sé si se escucha ahora, por un lado mostraban saltos del PBI gigante, saltos en las exportaciones terribles, la aparición de chaebols que eran conglomerados industriales gigantes, y uno miraba a América Latina, que también estaba siempre en esa idea de las vías de desarrollo, siempre creo que estuvimos más en la vía que en el desarrollo en ese sentido, y nunca pudimos llegar a un estadio de industrialización, teniendo, como hoy decía, creo que el doctor Salazar, si no me equivoco, algunas cuestiones comparativas mucho mejor que Corea, ¿no? No tuvimos guerras grandes, no tuvimos, por lo menos, conflagraciones o divisiones de países al estilo de Corea, y sin embargo acá seguimos subsumidos en esta idea del tercer mundo, en esta idea donde no podemos encontrar un modelo de desarrollo que le des a nuestras sociedades una calidad de vida mejor. Entonces digo, bueno, debe haber algo en ese milagro que no se produce en América Latina por algo. Y entonces, a partir del 2004, empecé a tratar de escudriñar eso, aunque tuve un imán que siempre me atrajo, que fue Corea del Norte, por eso ahora el doctorado lo estoy haciendo sobre Corea del Norte, y esto siempre quedó pendiente hasta que tuve la oportunidad en Tandil, yo me fui a vivir a Tandil, me exilié en Tandil, con el gobierno de Macri, y para joderlo me fui a vivir a la ciudad de él, ¿no? Y tuve la suerte que en la Universidad Nacional del Centro, una universidad de la provincia de Buenos Aires, que está con sede central en la ciudad de Tandil, me posibilitaron hacer una maestría con este tema. Ver qué había sido del desarrollo coreano y cómo se podría escudriñar de otra forma que no fuera desde el punto de vista de los números económicos. Y leyendo y releyendo, lo que busqué como hipótesis es decir, bueno, acá hay algo que no nos cuentan, o por lo menos hay algo que no se exhibe tanto, que es el papel de la clase obrera. Porque está todo muy lindo con los números, está todo muy lindo con los chaebols, está todo muy lindo con LG, POSCO y todo. Bueno, acá el compañero va a hablar de POSCO, también un gigante. Pero poco se habla de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras que hicieron posible ese milagro. Entonces, este libro, humildemente, muy humildemente, un poco es un homenaje a esos trabajadores y a esas trabajadoras que con su sangre, con sus jornadas de trabajo infernales, contribuyeron al milagro. Porque el milagro no es solamente la decisión de Park Chung-hee, el modelo de la geoestrategia de la Guerra Fría, las inversiones directas, el FMI, el Fondo Monetario, que en vez de darle crédito le donaban plata a los regímenes autoritarios de Corea del Sur, sino que fueron legiones de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres, que contribuyeron a este desarrollo industrial. Entonces, no solamente encontré el espacio en la universidad, sino que la editorial de la universidad, la editorial de la UNICEN, se la jugó de forma muy temeraria y publicó el libro, que es el producto de una tesis de maestría que terminé hace unos años. No sé si como para pasar la siguiente. Mucha tecnología. Bien, acá. Bien, ahí habla un poco de la editorial, como decía Pilar, mejor dicho, una editorial universitaria, tiene una red de editoriales que por suerte tiene una visión de abrirse a otras temáticas y en este caso es la primera vez que se publica en la Universidad de Tandil y su editorial un trabajo sobre Corea y Asia, con lo cual creo que es una oportunidad para un montón de otros estudiosos y gente que a lo mejor
tiene un trabajo para publicar, que este tipo de universidades, que este tipo de editoriales universitarias abran el espacio para nosotros que estamos en esta temática. La siguiente, ahí está. Me gusta eso de decir la siguiente. ¿No? ¿Por qué el libro sobre historia coreana? No voy a leer todo eso porque es un bajón, pero básicamente algunas cosas me interesó, como decía recién, esta idea de por qué fue un milagro, cuando sabemos que la economía son números y poca religión, ¿no? Esta idea de que, bueno, hubo un milagro en Alemania, hubo un milagro supuestamente en Brasil y en México, ¿y por qué no hubo un milagro en Zaire o en Botswana? ¿No? ¿Y por qué hubo un milagro así en Corea del Sur y no hubo un milagro a lo mejor en Corea del Norte? Entonces, esa es la primera pregunta. Otro elemento que me hacía pensar esto es cómo consiguieron un desarrollo capitalista tan rápido. Nosotros, eurocéntricos de por sí, criados en el eurocentrismo académico, siempre el modelo que tenemos es el de Inglaterra, que tardaron como 400 años más o menos en generar el capitalismo. Bueno, acá en una cuestión de menos de 20, 30 años, pasaron de ser uno de los países más pobres del mundo, arrasados por la guerra, por la división, a ser una de las potencias económicas. Bueno, ¿cómo había pasado eso? ¿Cuál era la receta? Por otro lado, que también motivó mucho este libro, es el hecho de cuando se organizaban seminarios acá en la Argentina que decían, bueno, copiemos a Corea del Sur. Y claro, medio que quedábamos como unos, no me sale la palabra, giles, ¿no? Perdón. Porque decimos, ¿cómo Corea del Sur, que tiene una superficie como Tucumán, que el 70% del territorio es montañoso, y nosotros que tenemos esa pampa húmeda que siempre está el ombú, están las estrellas, está todo eso, no nos industrializamos? Entonces, era la pregunta, ¿por qué no podemos copiar Corea? Y lo otro que quería también buscar con este libro era una visión latinoamericana. Basta de comprar, creo yo, y con todo respeto lo digo, visiones eurocéntricas, visiones anglosajonas, que las tenemos que aceptar, las tenemos que tomar, pero que de América Latina tenemos que tener el suficiente orgullo y la suficiente autoestima para empezar a producir bibliografía de calidad. Tenemos que generar un corpus propio de América Latina. Hoy los chicos del CEMEC decían, y me parece pertinente, tenemos que crear un corpus donde cualquiera en América Latina pueda acceder a la producción literaria o bibliográfica de cualquiera de los otros que escribieron sobre Corea. No puede ser un reducto, un cenáculo donde uno escribe, se guarda el libro y listo, y se murió. Entonces, me parece que desde América Latina tenemos que cortar un poco con ese eurocentrismo, tenerle respeto a Cumming, hablaban hoy de Duncan, que son gigantes los tipos. Pero también tenemos a un Romero Castilla, tenemos a Pilar, tenemos a López Aimés, tenemos a un montón de académicos, León Manrique, que nos pueden aportar un montón y nos pueden enseñar a generar un corpus bibliográfico de Latinoamérica para los latinoamericanos. Recuperemos un poquito esa autoestima, sí. Pasa si querés, porque acá son números, que es un poco lo que habla el milagro. El libro tiene estas tres preguntas, básicamente, o navega sobre estas tres preguntas, que si hubo un milagro económico, lo decía, bueno, no hubo ningún milagro, obviamente. ¿Por qué no sucedió algo similar en América Latina? Es también lo que un poco interroga el libro y tiene que ver con las condiciones de los trabajadores en Argentina. Cuando vemos proyectos neoliberales que lo primero que quieren hacer es reforma laboral, bueno, uno mira los casos de Corea del Sur y se da cuenta por qué el empresariado pudo tener jornadas laborales de 20, 22 horas o que las mujeres durmieran al lado de la máquina de coser para llevar una productividad alta. ¿Está dispuesto el proletariado argentino o el proletariado latinoamericano a bancarse esas jornadas de trabajo? La sindicalización, hay que recordar, por ejemplo, otra cosa que rescatamos en el libro, la sindicalización en Corea del Sur la hizo la Central de Inteligencia. Acá, mal que mal, los gordos de la CGT por lo menos todavía algún derecho defienden, ¿no? Y por el otro, el rol de la clase trabajadora, en especial las mujeres. Porque otra cosa que está obviada del relato de la industrialización, incluida la británica, es el rol que jugaron las mujeres. Hay un androcentrismo tan fuerte en el relato histórico que a las mujeres se la corre de ese relato industrializador. Siempre es el hombre, el varón, el obrero. Bueno, en el caso de Corea del Sur fueron las mujeres, en este caso lo retoma Cumming, la infantería de la industrialización. Entonces también un poco en honor a esas mujeres que estaban cosiendo 20, 22 horas al lado de una máquina de coser, también viene a romper este libro, o trata de romper este libro, con ese androcentrismo del relato histórico. Si querés pasar... Lo último que quiero decir, porque ya debo estar medio vencido me queda un poco del tiempo, bueno, buenísimo. El libro lo transité con una visión de larga duración, porque también esto, y escribir de América Latina tiene una ventaja que a lo mejor podemos decir cosas que a veces los coreanos no quieren decir o no se atreven a decir. Por ejemplo, el problema que surge en Corea con la incorporación de Corea al mundo sistema capitalista.
Porque el milagro coreano no surge solamente con Park Chung-hee o con Syngman Rhee, sino que viene gestado, podríamos decirle, o por lo menos se puede buscar alguna génesis en la incorporación de Corea dentro del sistema mundo capitalista. Por eso vamos ahí a tomar las reformas Cabo, el Tratado de Kanwa, hasta la restauración Meiji como herramientas que nos van a permitir hacer todo el tránsito de larga duración para entender el milagro coreano. El que sigue. Otra cosa que me parece interesante, y acá creo que también es la ventaja de escribir de América Latina, que también hemos sido colonizados, es qué papel jugó la ocupación japonesa. Porque a veces cuando escuchamos hablar sobre el milagro del río Han, parece que la colonización japonesa no hizo nada. Y lamentablemente fue bestial, Pilar lo sabe con el tema de que estudia ella, todos sabemos que la colonización japonesa fue aberrante, pero no podemos negar que hubo una génesis del proceso de industrialización durante la ocupación japonesa. Capaz que para la historiografía coreana, y esto lo relata muy bien Alejandro Kim en un texto que se llama Industrialización endógena o exógena, y él dice que en la historiografía nacionalista surcoreana se obvia el papel de Japón por una cuestión lógica. Bueno, nosotros en América Latina podemos decir, che, bueno, esperá, en la época de la ocupación japonesa, todo lo bestial se reconoce, pero también hay una génesis del proceso industrializador. No lo podemos obviar como herramienta para entenderlo. Luego, ¿otra más? Ahí está. Otra es el papel que jugó la Guerra Fría para este proceso de industrialización. No fue solamente una mera circunstancia de que los coreanos tuvieron capacidad para ese desarrollo. Hubo una ayuda, por ejemplo, estadounidense, que esa ayuda estadounidense no se tradujo para América Latina de la misma forma. Estados Unidos le donaba plata a Corea del Sur mientras nosotros nos metían crédito, vamos por el 23, del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que en vez de darnos posibilidad de desarrollo nos asfixian y nos convierten en colonia de acá a la eternidad. Entonces, el papel de la geopolítica, en este caso de la Guerra Fría, también ayudó al milagro. No es solamente que los coreanos se avivaron y dijeron, no hagamos un proceso de ISI, de substitución de importaciones, hagamos uno de exportación, que somos unos vivos. También acá en América Latina hubo procesos que intentaron eso, pero por ejemplo no se le abrió los nichos de mercado que Estados Unidos le aseguraba a Corea del Sur para meter sus productos. Entonces también hay que tomar esta dimensión. Otra, la que sigue. Bueno, y la otra es que tuvieron milagros todos menos la clase obrera. Yo en el libro lo que trato de demostrar no solamente un recorrido desde la humanidad, sino también tener momentos o partes que son cuantitativas, que nos muestran con cifras la jornada laboral, la cantidad de accidentes de trabajos que había en las fábricas, el nivel de los salarios y obviamente las condiciones, por ejemplo, de la renegociación de los contratos de trabajo si es que lo había en alguna fábrica. Y cuando miramos esos números, que ahí suenan aburridos, pero capaz que en el libro se pueden entender mejor en el contexto, bueno, la pregunta es, ¿la clase trabajadora latinoamericana, yo me pregunto, ¿la clase trabajadora argentina está dispuesta a bancarse ese tipo de sobreexplotación? Entonces, también ahí hay una parte donde podemos explicarnos por qué el milagro tampoco funcionó para América Latina, porque desde por lo menos la instauración del Estado de Bienestar en el 45, acá los trabajadores y las trabajadoras algunos derechos conquistamos. Entonces, estos milagros son incompatibles a veces con los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y por último, rescatar esto que decía recién, el papel de las mujeres, cómo las mujeres fueron la verdadera vanguardia de la industrialización y cómo esta historia androcéntrica que viene ya arraigada desde la tierna infancia, pensemos nosotros cuántos próceres mujeres conocemos de la historia del siglo XIX. No sé, las que tocaban el piano, Mariquita Sánchez Soutton, pero después las otras que eran guerreras o que se destacaban, no aparecen. Bueno, también en el modelo de desarrollo, en los modelos de industrialización, el papel de la mujer casi nunca se menciona. Y una de las hipótesis, o por lo menos una de las ideas que yo quiero tener en el libro, es decir, bueno, sin las mujeres, sin la sangre de esas mujeres jóvenes que eran arrancadas del campo y llevadas a la ciudad, tampoco el milagro hubiera sido posible en la forma que fue. La que sigue. Bueno, esto que ya lo comenté, si querés lo pasamos. Acá es un poema que lo van a tener en el libro, que también uso fuentes de algunas obreras que escribían a su familia, donde podemos entender a través de estas cartas el sufrimiento de estas mujeres, lo que sufrían en esos entornos industriales totalmente opresivos, y obviamente rescatar un poco la voz de ellas. Y por último, creo,
Aquellos que estén interesados en adquirir el libro no está en línea, solamente está en cuerpo y alma, ¿no? Acá en carne y hueso. Pueden entrar a la página de la editorial de la UNICEN, acá viene el chivo, y ahí se compra y se manda gratuito a todo el país. Es una forma también que tenemos desde las universidades de generar esta bibliografía y en adelante poder que no sea un libro sobre Corea, sino que haya libros sobre China, Japón. Y creo que el anhelo que tenemos todos los que empezamos los estudios coreanos hace tiempo, junto con los que están empezando en estos últimos años, es la idea de tener un corpus de bibliografía propia latinoamericana, con visión de latinoamericanos, porque eso nos va a ayudar a comprender mucho mejor procesos históricos que a veces contamos y vemos por la voz y los ojos de otros. Así que bueno, les agradezco la paciencia y espero haber sido claro en la exposición, ¿eh? Muy amable. Muy bien, muchas gracias, Luciano. Ahora es el turno de Gustavo y Corea del Sur y el Triángulo del Litio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. En principio, se trata de agradecer la invitación de Pilar en el marco de la profundización de la Cátedra de Estudios Coreanos. Nosotros hemos encarado un trabajo de tipo exploratorio, diría yo, del cual Pilar y yo somos compiladores. También hemos participado con la confección de algún artículo que inicialmente trata de dar cuenta de esta dinámica que apareció allá por el 2023 con mucho interés en términos estratégicos para nuestro país, que tiene que ver con el involucramiento creciente de la República de Surcorea en la problemática de la investigación permanente sobre el litio como un recurso estratégico en el siglo XXI. Por ende, entonces, la posibilidad de generar un material de estas características está bien fundamentado, dada la relevancia de la dinámica geoestratégica que estamos viendo en el contexto internacional actual. Sobre esto, un punto que tiene que ver con la mirada coreana, creo yo. Uno de los aspectos que tratamos de alumbrar en el libro, que esperemos pueda ser un puntapié inicial para avanzar en un estudio más profundo sobre distintas facetas que puede tener algún tipo de asociación estratégica entre Argentina y Corea del Sur, tiene que ver con algo que yo le comentaba a Pilar, que me parece muy interesante trabajar desde la perspectiva argentina y latinoamericana. Que nosotros necesitamos tratar de fundamentar un tipo o un esquema de modelo de desarrollo que esté en línea con la necesidad de armonizar muchos intereses contrapuestos, y uno de los cuales, y fundamental, son los intereses de las comunidades que en muchos casos reciben este tipo de proyectos con mucha cautela, cuando no con alarma y con enorme preocupación. En tal sentido, dos de los ejes que nos parecieron interesantes desarrollar y que de un modo u otro ustedes van a ver que recorren el libro en las distintas presentaciones, tiene que ver, por un lado, con tratar de estudiar la dimensión que podríamos llamar socioambiental del problema del litio, en donde nosotros tenemos una problemática muy importante en los nuestros salares altoandinos, que son territorios en donde hay que instalar una mirada en términos de recursos biodinámica que permita dar cuenta de lo que puede provocar una explotación masiva en un territorio de estas características, en términos de la calidad hidrogeológica de los recursos hídricos fundamentalmente y su interacción con todo el espacio geográfico en general, ¿no? Por ende, entonces, una de las preocupaciones que están allí y que me parece interesante que incluso desde la mirada de Corea y desde la empresa POSCO se pueda tomar, es que nosotros podríamos tratar de generar un esquema de desarrollo en torno a la problemática del litio que internalice la mirada socioambiental y que por ende también ponga en primer plano y en pie de igualdad al socio latinoamericano, la República Argentina, con una mirada estratégica diferente en términos del proceso de desarrollo. Ciertamente, este punto que estoy compartiéndoles
merece mucho debate y discusión. Incluso en la República Argentina, en los últimos años, nosotros hemos tenido muchas dificultades para tratar de instalar en la complejidad de la mirada este aspecto. Producto de que, ciertamente, por un lado, las miradas más bien afincadas en una visión neoliberal respecto del, entre comillas, desarrollo, vinculadas con otras que tienen que ver con esto que, por ejemplo, Maristela Svampa ha dado en llamar las miradas neodesarrollistas, sobre cuyos límites nosotros nos hemos enterado también con nuestra propia experiencia en la República Argentina, lo que hemos visto que estas miradas de un modo u otro han replicado procesos extractivos que le dejan poco y nada en términos de tanto aprendizajes, en términos de cuidado del patrimonio común. Y yo particularmente me remito a una bibliografía que, si bien no está vinculada con lo que hemos trabajado en Corea y Triángulo del Litio, tiene que ver con aquello que el Papa Francisco nos ha dejado inserto en Laudato Si respecto a lo que es el cuidado de la casa común y el concepto de ecología integral. Digo, yo estoy profundamente convencido de esto porque, entre otras cosas, la dinámica del enfrentamiento geopolítico, y acá quiero ir a este otro punto que me parece importante, lleva a que el interés actual de Corea del Sur, probablemente en la problemática del litio, en pocos años pueda virar en términos de otro aspecto que a nosotros nos interesa, que es qué tipo de encadenamientos de valor. Yo les había planteado la problemática socioambiental, ¿no? Y el otro eje que nos parecía interesante desarrollar, dada la historia de la economía coreana de los últimos 50 años, desarrollar en el marco de una mirada mutuamente beneficiosa con la Argentina. Bueno, ¿qué tipo de encadenamientos productivos que permitan agregado de valor podríamos generar en la industria del litio? Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y los actores que están ocupando espacios muy importantes en la cadena de suministros críticos de este metal, ¿no? Bueno, digo, en tal sentido, no hay posibilidad, y esto es digamos, una búsqueda de una nueva pregunta hacia el futuro, no hay una posibilidad de renovar un interés académico sobre estas problemáticas si tanto coreanos y argentinos no lo planteamos sobre la dinámica de los cambios geopolíticos que estamos viendo. Que algunas de las tendencias que están mezclando tienen que ver con la invitación cuasi, yo diría, impulso imperativo de los Estados Unidos por regenerar una dinámica productiva vinculada al reformateo del sistema internacional con cadenas cortas de valor, que está ligado a un esquema o a una mirada que previamente tenían los Estados Unidos durante el desarrollo en el periodo de la Guerra Fría respecto de América Latina, que ya no es el escenario que actualmente estamos surcando, teniendo en cuenta lo que ha generado el panorama de la globalización reinante a la salida de la Guerra Fría y por lo menos hasta la crisis del 2008. Con lo cual, no hay una posibilidad de reinstalar viejos escenarios, viejos Eldorado, por llamarlo de alguna manera, respecto de la mirada estadounidense y tampoco, creo yo, respecto de la mirada argentina y latinoamericana. Con lo cual ahí, en este punto, cuando yo les comentaba sobre la cuestión socioambiental y por otro lado sobre la problemática de los encadenamientos de valor, surcoreanos y argentinos podríamos tener una posibilidad de generar un esquema asociativo más virtuoso que se plantee una cooperación posible, no solamente ya como el litio, hasta pensemos en el litio como un pretexto inicial incluso, ¿no? Sino sobre otras materias que tienen que ver con recursos minerales críticos. Estamos pensando en otro tipo de desarrollos. La agenda de la transición energética ha sido instalada en el mundo de la globalización, pero esa agenda hoy es una agenda incierta, producto del mundo que estamos viviendo también, y esto hay que decirlo. Con lo cual, probablemente, una de las cosas que deberíamos tratar de explorar es cómo ese futuro lo traemos a nuestra realidad actual, tratando de buscar asociaciones que sean mutuamente creativas, ¿no? Por ejemplo, en estos días, los chinos, que han tenido un enorme avance en la industria del litio y en toda la cadena del litio, a nivel global han inundado efectivamente de litio los mercados mundiales y además también controlan 2/3 de las cadenas de valor vinculadas al litio. Esto se trabaja, por ejemplo, en el libro también.
es un dato que hay que conocer adecuadamente. Hoy los chinos están trabajando aceleradamente en las baterías de sodio, que aparecen como una alternativa al litio en términos de los procesos de electrificación y hasta de almacenamiento de energía. Con este ejemplo que estamos dando, lo que queremos decir es que la dinámica geopolítica de los recursos hace que la situación sea dinámica, que se mueva permanentemente. No hay una posibilidad de decir, tenemos, perdónenme la expresión, la vaca atada respecto a una asociación estratégica en relación a un tipo de recurso, como en este caso el litio. La experiencia de POSCO resulta, por otro lado, interesante, que se trabaja también en el libro en más de una ponencia, respecto a una cuestión puntual que particularmente quise empezar a trabajar yo de manera exploratoria como aporte en este libro, que tiene que ver con los métodos de extracción directa del litio, que justamente es un tipo de esquema a trabajar en el futuro que está ligado a tratar de intervenir de manera menos agresiva en términos ambientales sobre los territorios donde se realizan las explotaciones litíferas y por otro lado, tratar de abordar la posibilidad de puentes de encuentro con las comunidades que reciben a estos procesos extractivos, como decía al principio, muchas veces con preocupación y alarma, ¿no? Y ya voy redondeando. Entonces, yo quería hacer hincapié en esta breve presentación en resaltar estos dos puntos, digamos, con la idea de que sobre el litio coreanos y argentinos podamos pensar en asociarnos creativamente en un contexto que sabemos que es difícil. Y yo creo que es tan difícil para la Argentina como para Corea respecto de la dinámica de alta conflictividad y de arancelamiento a gran escala que los Estados Unidos están queriendo imponer en el mundo, buscando la vuelta a un mundo que ya no vuelve. En todo caso, lo que habrá es algo nuevo. No sabemos bien ante qué estaremos. Pero a partir de lo que el compañero muy bien decía previamente, ¿no? Respecto a lo que ha sido su profunda investigación sobre la economía y el desarrollo de la clase obrera en Corea, yo diría que nosotros tenemos historias, en un sentido, hace 50 años, los surcoreanos también miraban la economía argentina y miraban lo que había sido nuestro proceso de memoria industrial porque la hemos sabido construir. Lo que pasa es que quedó muy lejos allá en el tiempo eso. Y los esquemas de valorización financiera a los que hemos sido sometidos desde la última dictadura militar han dejado su huella profunda, incluso en un régimen democrático que ha sido recuperado, por lo menos desde mi óptica, de manera más formal que material. Por ende, entonces, desde lo socioambiental, desde la problemática de la cadena de valor y pensando que el litio puede ser un puente para pensar en otros minerales críticos, ¿no? Sobre el cual podríamos abundar en el futuro, podríamos pensar una perspectiva asociativa que sea virtuosa entre los dos países, en un mundo en donde las grandes potencias parecen querer redefinir el juego geopolítico y que tal vez nos permita esto encontrar lugares creativos o posiciones para poder evaluar en conjunto y generar un futuro mejor. Bueno, esto es lo que le quería compartir básicamente y espero que pueda resultar interesante y nosotros que también tenemos un equipo de investigación que se acaba de conformar y que lo que queremos es tratar de pasar la posta también a ese equipo para que siga avanzando en la formación en un proceso de investigación sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. María del Carmen Hernández Cueto nos va a presentar Historia de Corea y Literatura Coreana. Podríamos ver el de historia.
Nosotros tuvimos un proyecto de semilla de estudios coreanos. Ahí fue donde, pues aparte de la licenciatura, ya empezamos a agruparnos como con la investigación. Pero la problemática es, como todos ya lo hemos escuchado y lo hemos suscrito, es muy parecida, tener un profesor coreano nativo. Luego a veces tener un coreano que hable muy bien español es doblemente complicado. Entonces, lo que en el proyecto establecimos, así está puesto, nada más es, sí, es el mismo libro, es así como, es un PowerPoint, pero es corta y pega del mismo libro. Pero creo que es el libro de Corea, de historia. Bueno, voy a presentar primero este. Nosotros tenemos de las clases que se dan en la licenciatura, pues historia de Corea, pero historia de Corea básica, porque los muchachos pues vienen de preparatoria y pues hay un libro que hizo el Colegio de México, pero eso es ya para maestrantes, entonces pues ya gente que tiene pues los conocimientos básicos o las bases de historia. Entonces nosotros, pues fue bien complicado porque en el estado donde nosotros vivimos no hay especialidad de historia, no hay historiadores. Entonces, ayer lo presentaron ahí en la Iberoamericana, en la Ciudad de México, y pues es la única institución en todo el país que tiene licenciatura, maestría, doctorado en historia. Y pues tiene el área de Asia-Pacífico. Pues aquí les voy a ver, que está complicado aquí. Eso pensé de estar pasando todas las hojas. En el primer capítulo, pues tenemos los orígenes pues de Corea, ¿verdad? Cuando todavía no estaban pues en la antigüedad. ¿De dónde viene Corea? Está muy manejable y como lo ocupábamos para la licenciatura, pues cada unidad tiene preguntas de reflexión, de comprensión del texto. Igual fue la cuestión de los mapas antiguos, pues era no tener, o sea, no teníamos el copyright y pues era volverlos a hacer en dónde, quién hacía mapas. Y vienen pues los mitos fundacionales, pues redactados ahí, y lo que tenemos aquí em, lo imprimimos en físico, bien poquitos tenemos los de historia. Imprimimos muy pocos por el presupuesto, ya no nos dio, pero lo tenemos en digital en PDF. Y como queríamos, pues en un capítulo el profesor Azúa se dio la tarea de resumir como siglo y medio de historia y pues decía, no es que esto pues es muy básico, es muy poquito, hace falta más. Les dije yo, ¿por qué no ponemos donde cuente quién nos está leyendo? Que nos diga si hay interés de la audiencia, pues ya sea de México, de fuera, ya lo hemos presentado con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, pues varios participaron en el proyecto, pues de hacer la divulgación en varios lugares, y pues ahorita llevamos en el ResearchGate casi 2,000 descargas del libro. Físicamente nomás imprimimos pues para darle a la AKS lo que nos pide de mínimo porque no pudimos. Igual abarcamos los temas, pues los 3 reinos, la historia básica de Corea. Y cada capítulo pues también nos dijimos pues no puede ya la Corea dividida, no la podíamos dejar pues Corea del Norte, ¿verdad? Y también tenemos un capítulo sobre Corea del Norte. Bueno, terminamos el libro con los desafíos de la Corea moderna, porque lo comentaba un profesor coreano. Desde el occidente los americanos nos dicen el milagro, es que estos están tontitos, no pueden hacer tanto. O sea, los inteligentes somos nosotros, los demás todos están tontitos. Entonces no podían explicar el éxito económico más que con un milagro de Dios.
¿verdad? Ese por eso que le llaman, ellos son los que dominaron el milagro del río Han, los americanos, porque pues así como lo han dicho, se nos ha hecho creer que pues que no tenemos capacidades, que no podemos, que lo que es blanco es superior. Y también vienen las reflexiones pues también un filósofo de la India que dice, nosotros hemos conquistado, sí, con el soft power, sin violencia, sin matar, sin destruir. Poco a poco vamos influyendo en los otros, pero sin la agresión que han tenido pues los de Occidente, o como decían, pues si a los ingleses les tomó 400 años, ¿cómo estos qué? O sea, tan poquito, no, es un milagro de Dios, no se puede explicar de otra manera. Todo eso lo abordamos, es muy básico, tiene ejercicios de comprensión, tenemos pues de las primeras ciudades, cómo cambiaron los nombres, cómo ha ido evolucionando, cuadros, imágenes. Y ahorita en el otro libro, no sé si me pueden ayudar a abrir el otro archivo. Está disponible como todos los productos de la AKS, pues es gratis. Está en un PDF. Se llama Literatura Coreana. También tenemos una revista académica, ya vamos en el número 5, ya tenemos el ISSN, 3 índices y estamos trabajando para poder conseguir más. Pues ahorita ya no tarda en salir el llamado para el número 6. Sacamos de forma semestral ese producto. Y pues este es otro libro. La revista se llama R2 Mundo. R2 Mundo. Este es el otro libro que, bueno, ahorita le comentaba yo al profesor, ya tenemos pues 3 productos de libros, todos hechos con un enfoque didáctico para consulta. Como decía la compañera, pues de repente estás dando la cátedra y ¿dónde buscamos qué libros? Así como dicen, pues hay pocos. Y a veces aquí producen un libro, pero físico y pues allá no lo tenemos, ¿verdad? Y yo he tenido el problema que colaboró una egresada de la maestría aquí de compilar y pues dice, mándame los libros. ¿Por dónde? El correo de nosotros te pierde todo. Acá también. Entonces, no he hallado la forma de mandarle pues el libro que le toca como autora porque pues es complicado. Con nosotros muchas cosas son complicadas. Este es el libro de literatura coreana que en nuestro congreso, teníamos un congreso anual en febrero, el profesor Sumalavia nos hizo favor de presentarlo. Igual es muy básico, nos da el origen del alfabeto coreano, cómo es, pues las vocales y esas cuestiones. Y después iniciamos así, con el cuento coreano. ¿Y cuáles cuentos hay? Igual vienen los mitos fundacionales, ¿verdad? Parafraseados. Y pues unas novelas, todavía no salía el éxito de La Vegetariana ni el premio Nobel, pero tenemos varias novelas y pues explicamos en cuestión de literatura, pues básica para gente que no conoce, porque como el profesor es un experto, pero yo de pronto leo y pues hay cosas que no entiendo porque no es mi área, pero con esto ya es lo más básico, te explica los fundamentos para que cuando ya empieces a leer, pues cómo escriben ellos, decían hace rato Danilo, cómo su redacción pues es diferente a la de nosotros y pues el tipo de cuentos y de la narrativa que ellos tienen pues es muy diferente a la que tenemos. Entonces, en este libro vienen así los mitos, leyendas, los cuentos más populares y como en la tercera parte del libro, esos son los mitos que vienen ahí. En esa parte empezamos a contar un poco la historia junto con la literatura. Hacemos como una línea del tiempo porque
le llaman literatura moderna porque la antigua estaba en chino. Entonces, tiene poco que empezaron a escribirse en coreano y más poco tiempo o más reciente que se empezaron a traducir las cosas al español. Entonces, así se denomina la literatura moderna, contemporánea. Y pues ahí empezamos con un poco de la historia y los antecedentes. Los primeros, como siempre dicen, son hombres los que salen siempre, ¿verdad? Los triunfadores, el escritor exitoso. Hay mujeres ahorita que se les acaba de reconocer, pues yo fui a la Feria del Libro también a dar reconocimiento a una escritora coreana, a la vegetariana. O sea, apenas las empiezan a nombrar y las empiezan a visibilizar, apenas. Entonces aquí los invito a que lo lean, a que lo descarguen. Nosotros aquí tenemos, bueno, ya le había dado ahí, es un poema muy bello y ponen un coro coreano a recitarlo con música. Y se me figuraba a mí como el profesor lo he escuchado que presenta el Pansori. Muy bonita la interpretación. Después de cada unidad, como la AKS nos revisa lo que vamos avanzando y tenemos unos evaluadores, pues nos sugirieron que pues de repente hay palabras muy complejas o de los poemas que no se entienden o no se ven, pues quisiéramos un resumen de vocabulario para los alumnos pudieran comprender con más facilidad las cuestiones poéticas, porque terminamos con poemas. En este sitio, igual se lo puedo compartir o si a alguien le interesa, me escribe el correo, se los voy a poner. Ahí se puede descargar en forma gratuita el PDF de historia de Corea, el PDF de literatura coreana y acabamos de sacar un nuevo libro que se llama Corea y la modernidad, que son las últimas 2 décadas de Corea, lo que encontramos en la cuestión de economía, de desarrollo tecnológico, cambios sociales y esas cuestiones. Y ahorita yo creo que en unos 2 meses sale nuestro nuevo libro que escribimos con los investigadores del Instituto Iberoamericano de Busan sobre migración coreana en Latinoamérica. Pues muchas gracias, eso es lo que tenemos de novedades. Voy a dar indicaciones, sí, para... bueno, muchas gracias a todos los que están presentes acá, increíble, algunos hasta tan tarde. Así que bueno, gracias por estar acá. Ahí solo quedan de obsequio, tienen que abalanzarse, quedan unos poquitos libros de literatura que ya separamos los que son donaciones para la universidad, los que me autodoné. Y bueno, así que todo eso es lo que hay para llevarse, muy poco, pero seguramente que alguien va a querer, así que son para que se lo lleven. Les agradezco a todos los profesores aquí haciendo el aguante hasta el final de todo. Ya están libres, son libres de compromiso, pueden ir a brindar, a tomar vino tranquilos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Con esto cerramos la red y bueno, y esperemos que la red no se disuelva en el día de hoy, que continúe. Así que bueno, vamos a estar ahí en contactos para poder darle más forma. Y bueno, buen regreso a los que vuelven mañana.